Hola amigos, bienvenidos a su canal Problemas de Ingeniería. En esta ocasión vamos a resolver un problema sobre equilibrio de un cuerpo rígido en 3 dimensiones. Es el problema 4.134 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, de los autores Byron Johnson y es la octava edición. El problema dice lo siguiente: el marco mostrado en la siguiente figura se sostiene mediante 3 cables y un apoyo de rótula en el punto A. Determine, inciso A, la tensión en cada cable, inciso B, las reacciones en el apoyo A. El marco se muestra en color blanco, sostenido por 3 cables, el primero del punto F al punto G, el segundo del punto E al punto H y el tercero del punto D al punto I. En el punto C, vertical hacia abajo, se aplica una fuerza de 280 Newton. En el punto F, vertical hacia abajo, se aplica una fuerza de 360 Newton. En el punto A tenemos el apoyo de rótula y las distancias correspondientes se encuentran acotadas en milímetros. El diagrama de cuerpo libre me queda de la siguiente forma. Se deben mostrar las fuerzas conocidas, las fuerzas desconocidas y las distancias correspondientes. En el punto A voy a definir mi origen de coordenadas. Del punto A, en esta dirección, voy a definir el eje X positivo. En la dirección opuesta tendré el eje X negativo. Del punto A, en esta dirección, voy a definir el eje Y positivo. En la dirección opuesta tendré el eje Y negativo. Del punto A, en esta dirección, voy a definir el eje Z positivo. En la dirección opuesta tendré el eje Z negativo. En el apoyo A es un apoyo de tipo rótula. Este apoyo permite el libre movimiento de rotación. Sin en cambio, prohíbe el movimiento de traslación a lo largo de cada uno de los ejes. Cada restricción de movimiento genera una reacción. La restricción de movimiento de traslación del punto A hacia el eje X genera la reacción A subíndice X. La restricción de movimiento de traslación del punto A hacia el eje Y genera la reacción AY. Y la restricción de movimiento de traslación del punto A hacia el eje Z genera la reacción AZ. Cada cable genera un tensor. Este tensor sigue la línea de acción del cable. El cable que va del punto F al punto G genera el tensor TFG. El cable que va del punto E al punto H genera el tensor TEH. Y el cable que va del punto D al punto I genera el tensor TDI. En el punto C tenemos aplicada la fuerza de 280 Newton vertical hacia abajo. En el punto F tenemos aplicada la fuerza de 360 Newton vertical hacia abajo, con las distancias correspondientes acotadas en milímetros. Vamos a descomponer cada tensor en sus componentes rectangulares de la siguiente forma. Para el primer tensor, el tensor TFG, vamos a multiplicar la magnitud del tensor TFG por su vector posición sobre la magnitud de su vector posición. El vector posición para el tensor TFG es la ubicación del punto donde termina la flecha, que es el punto G, con respecto del punto donde comienza, que es el punto F. Nosotros lo vamos a obtener de una forma mucho más didáctica. Simplemente nos vamos a colocar en el punto donde comienza la flecha, que es el punto F. Y realizando desplazamientos sobre coordenadas rectangulares, el vector posición será la suma de todos esos desplazamientos para llegar al punto donde termine el tensor, que es el punto G. Vamos a seguir un orden. Primero los desplazamientos en dirección al eje X, después los desplazamientos en dirección al eje Y y por último los desplazamientos en dirección al eje Z. Para el tensor TFG, su vector posición, nos colocamos en el punto donde comienza la flecha, es el punto F. El primer desplazamiento en coordenadas rectangulares es el indicado por la flecha en color verde. Tiene una distancia de 450 milímetros o 0.45 metros. Y la dirección es en el sentido del eje X negativo. La escribo: menos 0.45 metros a lo largo del vector unitario Y.
Y en este punto el segundo desplazamiento es el indicado por la flecha en color naranja. Tiene un valor de 200 milímetros o 0.2 metros y es en dirección hacia el eje Y positivo. Lo escribo, más 0.2 metros a lo largo del vector unitario J, más el último desplazamiento, que es el indicado por la flecha en color morado. Tiene un valor de 420 menos 60 igual a 360 milímetros o 0.36 metros y es en dirección hacia el eje Z positivo. Lo escribo, más 0.36 metros a lo largo del vector unitario K, sobre la magnitud de ese vector posición, que es la raíz de la suma del cuadrado de cada uno de los componentes. Obtenemos un valor de 0.61 metros. Ahora, la magnitud del tensor TFG sobre 0.61 metros, que es la magnitud del vector posición, debemos de multiplicarla por cada uno de los componentes rectangulares y obtenemos los componentes rectangulares para el tensor TFG. Igual, menos 0.7377 TFG a lo largo del vector unitario I para el segundo componente, más 0.3279 TFG a lo largo del vector unitario J y para el último componente, más 0.5902 TFG a lo largo del vector unitario K. Para el tensor TEH, el vector posición del tensor TEH lo obtenemos de la siguiente forma. Nos colocamos en el punto donde comienza la flecha, que es el punto E. El primer desplazamiento es el indicado por la flecha en color verde. Tiene una distancia de 450 milímetros o 0.45 metros y es en dirección hacia el eje X negativo. Lo escribo, menos 0.45 metros a lo largo del vector unitario I. Ya en este punto, el segundo desplazamiento es el indicado por la flecha en color naranja y tiene un valor de 320 milímetros, que es del punto A al punto H, menos la distancia del punto B al punto E, que es 80. Nos da un total de 240 milímetros o 0.24 metros. Y la dirección de esta flecha es hacia el eje Y positivo. Lo escribo, 0.24 metros a lo largo del vector unitario J. Calculamos la magnitud de ese vector posición, hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos para el tensor TEH menos 0.8824 TEH a lo largo del vector unitario I más 0.4706 TEH a lo largo del vector unitario J, que son sus componentes rectangulares. Para el tensor TDI, el vector posición queda de la siguiente forma. Me coloco en el punto donde comienza el tensor, es el punto D. El primer desplazamiento es el indicado por la flecha en color verde. Es en dirección hacia el eje X negativo y tiene un valor de 650 milímetros o 0.65 metros. Lo escribo, menos 0.65 metros a lo largo del vector unitario I. Y en este punto debo de agregar el segundo desplazamiento, que es el indicado por la flecha en color naranja. Tiene una magnitud de 400 menos los 200 del punto C al punto D. Eso es igual a 200 milímetros y la dirección es a favor del eje Y positivo. Por lo tanto, más 0.2 metros a lo largo del vector unitario J. Ya en este punto, el último desplazamiento es el indicado por la flecha en color morado. La dirección es en sentido contrario del eje Z positivo y tiene un valor de 440 milímetros. Lo escribo, menos 0.440 metros a favor del vector unitario K. Obtenemos la magnitud de ese vector posición, hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos las componentes rectangulares para el tensor TDI. Igual, menos 0.8025 TDI a lo largo del vector unitario I, más 0.2469 TDI a lo largo del vector unitario J,
menos 0.5432 TDI a lo largo del vector unitario K. Una vez descompuestos los tensores en sus componentes rectangulares, vamos a aplicar las ecuaciones que definen el equilibrio. La sumatoria de momentos en el punto A va a ser igual al vector posición R, producto cruz con el vector fuerza F, igual a 0, donde el vector posición R es la posición del punto donde se encuentra aplicada la fuerza F con respecto del eje de giro, que es el punto A. Definí el eje de giro en el punto A porque la línea de acción de la fuerza AX, la línea de acción de la fuerza AY y la línea de acción de la fuerza AZ pasan por el eje de giro, por lo tanto no generan brazo de palanca y de forma inmediata se anulan los momentos generados por estas tres fuerzas. Solamente voy a tener con respecto al punto A momentos generados por el tensor TFG, por el tensor TEH, por el tensor TDI, por la fuerza de 360 Newton y por la fuerza de 280 Newton. Vamos a aplicar la sumatoria de momentos igual a 0. El momento generado por el tensor TFG es igual al vector posición del punto donde se aplica el tensor, que es el punto F, con respecto al eje de giro, que es el punto A, producto cruz con el tensor TFG en sus componentes rectangulares, más el momento generado por el tensor TEH, que es igual al vector posición del punto donde se aplica el tensor con respecto del eje de giro, producto cruz con el tensor TEH en sus componentes rectangulares, más el momento generado por el tensor TDI es igual al vector posición del punto donde se aplica el tensor con respecto del eje de giro, producto cruz con el tensor TDI en sus componentes rectangulares, más el momento generado por la fuerza de 360 Newton, que es igual al vector posición del punto donde tenemos aplicada la fuerza con respecto del punto de giro, producto cruz con el valor de la fuerza. Tiene un signo negativo porque la fuerza es vertical hacia abajo, más el momento generado por la fuerza de 280 Newton, que es igual al vector posición de la fuerza de 280 Newton con respecto del eje de giro, producto cruz con el valor de la fuerza. Todo esto igual a 0. Vamos a obtener el vector posición para cada uno de los momentos. El vector posición es la ubicación del punto donde tenemos aplicadas las fuerzas con respecto del eje de giro. Nosotros lo vamos a obtener de una forma mucho más didáctica. Nos vamos a colocar en el eje de giro y el vector posición será la suma de todos los desplazamientos necesarios en coordenadas rectangulares para llegar hasta el punto donde se encuentran aplicadas las fuerzas. Para el vector posición del punto F con respecto del punto A en color negro, nos queda, me coloco en el punto A, el primer desplazamiento es en dirección hacia el eje X positivo hasta llegar al punto B, con un valor de 450 milímetros o 0.45 metros. Ya en el punto B, debo agregar otro desplazamiento, es en la dirección hacia el eje Z positivo y tiene un valor de 60 milímetros o 0.060 metros. Lo escribo 0.45 metros en I más 0.060 metros en K, producto cruz con el tensor TFG en sus componentes rectangulares, más el vector posición del punto E con respecto al punto A en color rojo. Me coloco en el punto A. El primer desplazamiento es ir del punto A hasta el punto B en dirección hacia el eje X positivo con un valor de 0.45 metros. Ya en el punto B me debo desplazar hasta el punto E, un valor de 80 milímetros o 0.080 metros en dirección del eje Y positivo. Lo escribo 0.45 metros en I más 0.080 metros en J, producto cruz con el tensor TEH en sus componentes rectangulares, más el vector posición del punto D con respecto al punto A en color morado,
me coloco en el punto A. El primer desplazamiento es en dirección al eje X positivo hasta llegar al punto C, con un valor de 0.65 metros. Ya en el punto C debo desplazarme hacia el eje Y positivo, un valor de 200 milímetros o 0.2 metros. Lo anotamos, 0.65 metros en Y más 0.2 metros en J, producto cruz con el tensor T de I en sus componentes rectangulares, más el vector posición de la fuerza de 360 Newton con respecto al punto A en color verde. Me coloco en el punto A. El primer desplazamiento es hacia el eje X positivo hasta llegar al punto B. Recorrí la distancia de 0.45 metros. Del punto B, el siguiente desplazamiento es hacia el punto F, una distancia de 0.060 metros en dirección hacia el eje Z positivo. Lo escribo, 0.45 metros en Y más 0.060 metros en K. Producto cruz con la fuerza, 360 Newton a lo largo del vector unitario J negativo, más el vector posición de la fuerza de 280 Newton con respecto al punto A en color azul. Me coloco en el punto A. El primer desplazamiento y único desplazamiento es del punto A hasta el punto C en dirección del eje X positivo, con un valor de 0.65 metros. Lo anotamos, 0.65 metros en Y, producto cruz con el valor de la fuerza, igual a 0. Vamos a realizar la multiplicación término a término para cada una de estas ecuaciones. Para la ecuación en color negro, voy a realizar la multiplicación término a término. 0.45 metros en Y por menos 0.7377 TFG en Y. El resultado es menos 0.3320 TFG y cruz I más 0.45 metros en Y por 0.3279 TFG en J. El resultado es 0.1476 TFG y cruz J más 0.45 metros en Y por 0.5902 TFG en K. El resultado es 0.2656 TFG y cruz K más 0.060 metros en K por menos 0.7377 TFG en Y. El resultado es menos 0.0443 TFG K cruz I más 0.060 metros en K por 0.3279 TFG en J. El resultado es 0.0197 TFG K cruz J más 0.060 metros en K por 0.5902 TFG en K. El resultado es 0.0354 TFG K cruz K. Realizamos el mismo procedimiento para la ecuación en color morado, para la ecuación en color verde y para la ecuación en color azul, obteniendo estos resultados. Ahora vamos a realizar el producto cruz de los vectores unitarios. Para esto vamos a utilizar el siguiente esquema. Colocamos I, J, K y una flecha que me indica el sentido de giro a favor de las manecillas del reloj. Si el producto cruz de vectores unitarios es a favor de las manecillas del reloj, el resultado es positivo. Si el producto cruz de vectores unitarios es en contra de las manecillas del reloj, el resultado es negativo. Por ejemplo, I cruz J, el resultado es K positivo. Sin en cambio, I cruz K, el resultado es J negativo. El producto cruz de dos vectores unitarios iguales es 0.
realizamos el producto cruz de los vectores unitarios para la ecuación en color negro. El primer elemento es I cruz I. El producto de dos vectores unitarios iguales es 0. El siguiente es I cruz J. Voy a mi esquema. I cruz J, el resultado es K positivo. Lo escribo en la parte inferior. 0.1476 TFG por K. El siguiente es I cruz K. I cruz K, el resultado es menos J. Lo escribo. Más 0.2656 TFG por menos J. El siguiente es K cruz I. K cruz I, el resultado es J positivo. Lo escribo. Menos 0.0443 TFG por J positivo. El siguiente es K cruz J. K cruz J, el resultado es menos I. Lo escribo. Más 0.0197 TFG por menos I. Realizamos el mismo procedimiento para la ecuación en color rojo, en color morado, en color verde y en color azul. Y todo lo igualamos a 0. Obtenemos lo siguiente. Todos estos elementos se encuentran referenciados con respecto a los vectores unitarios I, J y K. Por lo tanto, vamos a agrupar todos los elementos que tengan que ver con el vector unitario I, todos los elementos que tengan que ver con el vector unitario J y todos los elementos que tengan que ver con el vector unitario K. Y posteriormente vamos a igualar a 0. Agrupo todos los que hagan referencia al vector unitario I. Tengo uno en esta parte. El signo negativo del vector unitario I multiplica a todo el elemento, por lo tanto me quedaría menos 0.0197 TFG. Tengo otro elemento en esta parte, lo escribo, menos 0.1086 TDI. Y tengo otro elemento en color verde en esta parte. El signo menos del vector unitario multiplica a todo el elemento, por lo tanto menos por menos queda como resultado más. Lo escribo, más 21.6 Newton metro. Todo esto a lo largo del vector unitario I. Y es igual a 0. Hacemos lo mismo para el vector unitario J y lo igualamos a 0. Y hacemos lo mismo para el vector unitario K y lo igualamos a 0. Vamos a obtener un sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Es un sistema solucionable. Para solucionar este sistema de ecuaciones vamos a utilizar un método muy sencillo. Es el método de sustitución directa y consta de 2 sencillos pasos. El primero es despejar una variable y el siguiente paso es sustituirla en otra ecuación. Debemos hacer este paso de forma consecutiva hasta encontrar la solución del sistema de ecuaciones. Tengo mi sistema de 3 ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. La ecuación 2 solamente contiene 2 elementos, es la más sencilla, por lo tanto de esta ecuación voy a despejar el tensor T de I. Despejo el tensor T de I de la siguiente forma y obtengo un valor de 0.8777 TFG. A este valor le voy a poner la ecuación número 4. Este resultado lo voy a sustituir en la ecuación 1 que tengo en esta parte. Sustituyo ese resultado, se encuentra en color azul, y me queda una ecuación con una sola incógnita. Por lo tanto, despejamos esa incógnita y me queda un valor para la tensión TFG de 187.83 Newton. A este resultado le voy a poner
la ecuación número 5. Esta ecuación 5 la voy a sustituir en la ecuación 4 que tengo a continuación. Coloco el resultado en color azul y obtengo para la tensión T de I un valor de 164.86 newton. A este resultado le voy a poner la ecuación 6. Esta ecuación, la ecuación 6 y la ecuación 5, los voy a sustituir en mi ecuación número 3. Esta es mi ecuación número 3. Voy a sustituir la ecuación 5 y la ecuación 6 en color rojo. Me queda una ecuación con una sola incógnita. Despejo esa incógnita y obtengo un valor para la tensión TEH de 932.56 newton. Ahora, tengo la magnitud para los 3 cables. Voy a sustituirla en la tensión para cada cable en sus componentes rectangulares. Para el primer cable, TFG, hago la sustitución de su magnitud y obtengo el valor para la tensión TFG en sus componentes rectangulares. Hago lo mismo para el tensor TEH y hago lo mismo para el tensor TDI. Para obtener el valor de las reacciones en el apoyo A, vamos a utilizar la segunda ecuación que define el equilibrio, la sumatoria de fuerzas igual a 0, en sus componentes rectangulares. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. A lo largo del eje X solamente tenemos la reacción AX y la componente X de cada uno de los tensores. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Nos queda AX más la componente X del tensor TFG más la componente X del tensor TEH más la componente X del tensor TDI, todo esto igual a 0. Los componentes para cada uno de los tensores ya los calculamos, simplemente sustituimos su valor, igualamos a 0, despejamos AX y obtenemos un valor de 1093.75 newton. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En Y, a lo largo del eje Y, tenemos A subíndice Y positiva, tenemos 360 newton negativo, tenemos 280 newton negativo y tenemos la componente en Y de cada uno de los tensores. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Nos queda AY más la componente Y del tensor TFG más la componente Y del tensor TEX más la componente Y del tensor TDI menos 280 newton menos 360 newton igual a 0. Las componentes en el vector Y de las tensiones ya las tenemos, sustituimos su valor, despejamos A subíndice Y y obtenemos que A subíndice Y tiene un valor de 98.8439 newton. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. A lo largo del eje Z tenemos la reacción AZ y también tenemos la componente Z de cada uno de los tensores. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Nos queda AZ más la componente Z del tensor TFG más la componente Z del tensor TEH más la componente Z del tensor TDI igual a 0. Los componentes de cada tensor ya los tenemos, sustituimos su valor, despejamos AZ y obtenemos que AZ vale menos 21.3053 newton. Escribimos de forma correcta las respuestas. Bien, el tensor TFG tiene una magnitud de 187.83 newton. Si lo descomponemos en sus componentes rectangulares, obtenemos
menos 138.5622 newton a lo largo del vector unitario y más 61.5895 newton a lo largo del vector unitario j más 110.8575 newton a lo largo del vector unitario k. La magnitud del tensor TDI es de 164.86 newton y expresado en forma de sus componentes rectangulares tenemos menos 132.3 newton a lo largo del vector unitario I más 40.7039 newton a lo largo del vector unitario J menos 89.552 newton a lo largo del vector unitario K. La magnitud del tensor TEH vale 932.56 newton y expresado en forma de sus componentes rectangulares tenemos menos 822.891 newton a lo largo del vector unitario I más 438.8627 newton a lo largo del vector unitario J. Y las reacciones: A subíndice X vale 1093.75 newton, A subíndice Y vale 98.8439 newton y A subíndice Z vale menos 21.3053 newton. Con esto terminamos este ejercicio, espero les sea muy útil y estamos a sus órdenes. Gracias.